Tome su asiento, hermanos, sea cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor, porque es aquí donde nos conviene poder estar. Así que salude al hermano que está a su lado. Aquí está atrás suyo, salúdelo, dígale bienvenido a la casa del Señor. Bendiga también el Señor a quienes hoy nos visitan en este lugar. Siéntanse bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo le dice usted a la visita? ¡Bienvenidos! Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. Quiero que vayamos con la Biblia y podamos seguir avanzando, hermanos. Hoy vamos a introducirnos a un nuevo capítulo del libro del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a tomar hoy, si podemos, desde el verso 1 al verso 4 para poder meditar en lo que el apóstol nos enseña y en la riqueza que este texto trae para todos aquellos llamados cristianos que profesan la fe cristiana y que de alguna manera se esfuerzan en cuanto está en su mano el poder servir y glorificar a Dios a través de nuestro servicio. Ya no como un servicio para tratar, ¿verdad?, de obtener algún beneficio o algún favor de Dios, sino que la salvación ha venido a través de la fe, más ahora nuestro servicio a Dios es un servicio absolutamente en gratitud. Amén. Así que yo quiero que vaya con su Biblia, por favor, me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios eterno y soberano, nos presentamos a esta hora de la mañana ante su presencia, Señor, para poder tener una meditación y una exhortación de su palabra. Rogamos que su gracia, su amor y su bondad pueda fluir entre nosotros esta mañana, a través de que su palabra sea expuesta, pueda sanar al que está enfermo, pueda libertar al que está cautivo, pueda fortalecer al que hoy anda débil, Señor. Y si alguno ha pecado esta mañana, pueda ser perdonado. Toda cosa ajena a la de tu Espíritu Santo, Padre mío, la callamos en la autoridad de tu palabra y sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia nos está siempre revelando que desde la caída del hombre en el huerto del Edén, cada ser humano ha nacido en el mundo y lo ha hecho bajo una naturaleza pecaminosa. Eso ya lo hemos hablado, lo hemos enseñado en las cartas anteriores del apóstol. Y aún así David lo dice en el Salmo 51, verso 5. Yo sé, dice él, que soy malo de nacimiento, porque en pecado o en maldad, dice otras versiones, me concebió mi madre. El apóstol Pablo, previamente en su carta, capítulo 3, dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Hablando de todas aquellas personas inconversas que no conocen al Señor. También Efesios capítulo 2, verso 3 dice que por naturaleza están bajo condenación y son hijos de ira. El hombre no se ve simplemente influenciado por el pecado, sino que el hombre peca porque está completamente sojuzgado por el pecado. El pecado está intrínseco en cada uno de nosotros. El pecado está en la información de nuestro ADN, hermano. Cualquier persona que nazca en cualquier lugar del mundo nace con ese pecado que viene en su ADN. No hay necesidad de enseñarle el día de mañana a pecar porque en su ADN trae la información genética que está contaminada por el pecado.
Así que esto no es algo que alguien podría decir, bueno, este es pecador porque alguien lo influenció, o este es pecador por esto o por lo otro. Somos pecadores porque en nuestro ADN estamos contaminados y traemos la desobediencia de nuestros padres, como lo fueron Adán y Eva. El pecado pone a los hombres bajo el poder de Satanás. Juan 12:31 dice que él es el gobernador del sistema mundano actual. Ellos se encuentran bajo el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, son hijos de desobediencia. A causa del pecado, todo el género humano nace con un yugo de dolor, enfermedad y muerte. Uno de los amigos de Job observó esto, Job capítulo 5, verso 7. Dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hay una necesidad intrínseca en cada uno de nosotros como seres humanos, hermanos, y es la búsqueda de la felicidad y es la búsqueda de la estabilidad placentera. La gente a lo largo de su vida batalla contra todo para poder lograr obtener la felicidad, para poder obtener un estatus, hermano, de vida placentera. Pero yo quiero decirle, aún cuando el hombre batalle contra todo, si no conoce al dador de la paz, todo esfuerzo humano va a ser en vano y al final van a terminar cansándose, van a terminar frustrándose y algunos van a terminar depresivos, porque no van a lograr conseguir la paz, ya que la paz no se encuentra fuera ni lejos de Dios. A causa del pecado, los hombres caídos están y son herederos de una horrenda expectación de juicio. Lo único que le espera al pecador, al no regenerado, es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 27. No hay una noticia diferente. No le podemos decir al pecador, wow, tienes una noticia diferente, sino que la noticia que ellos tienen es que la ira de Dios y el juicio de Dios está sobre todos aquellos que desobedecen y que no están sirviendo en su vida y que no han reconocido la soberanía y la autoridad de Dios. El pecado existe, una maldición sobre el alma del pecador. Entre las últimas palabras que Jesús pronunció cuando estuvo en la tierra, Él dijo en Marcos 16, el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios dijo, el que no amare al Señor sea anatema, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. Dios, por 3 razones, tiene plena autoridad y está plenamente justificado en su condenación de los pecadores. En primer lugar, tiene justificación de hacerlo porque todos los hombres, al ser miembros de la estirpe de Adán, tienen su parte en la culpa del pecado original. Y no se olvide lo que ya hemos hablado antes, que Adán y Eva fueron nuestros representantes en el huerto, y cuando ellos fallaron, toda la raza humana falló y cayó juntamente con ellos. Ahora, en segundo lugar, Dios tiene justificación en condenar a los pecadores, porque toda persona que nace tiene una naturaleza maligna, entre los cuales también nosotros vivimos, dice Efesios 2:3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todos nosotros, sin excepción de ninguno. Dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, andaba por la vida buscando a Dios. Andábamos trabajando, andábamos haciendo dinero, andábamos pecando, andábamos haciendo muchas cosas, pero nadie andaba buscando a Dios. Porque la naturaleza humana es la tendencia que siempre nos va a estar llevando a la maldad, a la maldad, a la maldad. En tercer lugar, Dios se justifica en condenar a los pecadores debido a las malas obras que su naturaleza los llevan a ejecutar. Romanos capítulo 2, del 6 al 8 dice, pagará cada uno conforme a sus obras. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si es que existe algún pecador esta mañana entre nosotros, le presentamos a Jesús, el dador, el autor y consumador de nuestra fe, y aquel que lo puede cambiar a usted de ese estado de enemistad con Dios. Porque todo aquel que no tiene a Cristo en su vida y que no lo tiene como su Salvador, sino que lo tiene como un amuleto
o lo tiene como una especie de amigo que cuando solamente lo necesita lo va a estar llamando y luego se va a olvidar. Quiero decirle que lo que hay para ustedes es expectación de juicio. Mas el Señor está esta mañana entre nosotros para poder bendecirlo a través del poder de su palabra. Dicho esto, como una introducción, el apóstol Pablo ahora entra en el capítulo 8 y continúa hablando del mismo tema que él deja en el capítulo 7, los últimos versículos. Y no se olvide que los últimos versículos que estudiamos del apóstol Pablo en el capítulo 7 fueron versículos donde vemos a un Pablo que está contando su historia y que está relatando sus más grandes luchas internas, donde él dice: lo bueno yo quiero hacerlo, pero no lo hago. No entiendo, dice él, qué ocurre en mi ser, porque hay una ley en mi miembro, dice, que se revela y al final termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y Pablo termina los últimos versículos, hermanos, del capítulo 7, diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pidiendo un auxilio, una voz de alerta, diciendo: wow, necesito ser libertado de esta situación, porque él ya no daba más con ese tipo de situaciones. Y no estamos hablando de que Pablo hubiera sido un carnal o un no convertido, sino que estamos hablando de un hombre maduro en el Señor. Estamos hablando de un hombre que está sirviendo a Dios, pero que está transparentando sus luchas espirituales. Porque el hecho de que nosotros estemos en la iglesia, hermanos, el hecho de que tú y yo nos llamemos cristianos, no nos deja exento de las luchas, no nos deja exento de las tentaciones, no nos deja exento de los pecados que a diario se van a manifestar en nuestra carne. Porque lo dijimos antes, el hombre interior fue renovado. Mi interior, mi espíritu, todo lo que está dentro fue renovado. Dios me perdonó, Él me hizo otra persona, ya no soy el mismo. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Ya no soy el mismo interiormente, no soy el mismo tipo que andaba delinquiendo, no soy el mismo tipo soberbio, no soy el mismo tipo arrogante, prepotente. El Señor hizo algo en mi interior. Pero mi carne sigue rebelándose y sigue actuando y sigue tratando de influenciarme cada día. Y eso va a ser hasta el último día de nuestra vida. Esa es la noticia más triste. Hemos sido renovados, hemos sido cambiados en todo nuestro interior y el Señor lo hizo así de una vez y para siempre. No es que lo ande haciendo por pausa o por capítulo, sino que tú te encontraste con el Señor, Él te cambió de una vez y para siempre tu interior, ya no eres el mismo, pero tu carne va a seguir sintiendo la misma lucha y va a seguir teniendo las mismas tentaciones. Entonces Pablo termina el capítulo 7 sufriendo y diciendo: ¿quién me librará? Él sabía que él lo podía librar, pero él estaba haciendo la pregunta para sus lectores. Él sabía que la liberación que él esperaba era una liberación próxima, era una redención, era el lugar y era la época y el tiempo donde su carne iba a ser redimida cuando se encontrara con el Señor. Así que la noticia, hermanos, es que un día van a terminar nuestras luchas, un día van a terminar nuestros problemas y un día vamos a dejar el pecado y vamos a dejar de pecar, cuando nuestro cuerpo carnal sea glorificado por el poder del Señor. Ahora Pablo avanza y Pablo comienza a hablar de una vida muy diferente a lo que él estaba sintiendo y a lo que él quería transmitir en los capítulos anteriores. Ahora él cambia y ahora él empieza a hablar de la realidad de la libertad. Ahora comienza él a disfrutar y lo que él quiere es que nosotros, a través del capítulo 8, podamos entender, hermanos, que ahora hay una libertad, la cual nosotros vivimos, ya no estamos bajo el yugo de la ley, que la ley lo único que te decía: tú eres culpable y eres culpable. Eres un pecador y eres un pecador, pero no te daba la salida. La ley lo único que hacía era enrotrarte el pecado y era hacerte sentir culpable. Pero la gracia del Señor, la bendición a través de la cruz de Calvario, ahora nos da una salida y nos da una libertad. Amén. Levante la mano todo aquel que se siente libre. Gloria a Dios. Ahora dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por simple definición, la expresión ahora introduce un resultado o una consecuencia. Parece muy poco probable que Pablo se esté refiriendo al texto inmediatamente anterior. Él acaba de terminar su serie de lamentos por los problemas del pecado. Uno podría esperar, por el contrario, que cualquier clase de pecado adicional
merecería algún tipo de juicio adicional. Pero Pablo, hermano, deja claro que ese no es el caso de nuestro Dios de gracia. Cuando el Señor, hermanos, a usted le perdonó los pecados pasados, perdonó los pecados presentes y perdonó los pecados futuros. Él sabe que tú y yo vamos a fallar mientras estemos en este cuerpo físico. Pero vuestros pecados fueron perdonados. Así que la ley ya no tiene condenación sobre cada uno de nosotros. El capítulo 8 marca un cambio importante en el enfoque y en el ritmo de la epístola. En este punto el apóstol empieza a trazar los resultados maravillosos de la justificación en la vida del creyente. Usted va a encontrarse con los versículos próximos ahora, donde el apóstol está hablando de la justificación. Y dijimos que lo que es la justificación es que el Señor lo toma a usted como un pecador empedernido y en la cruz del Calvario carga con cada uno de nuestras culpas, nuestros pecados, y ahora Él a nosotros nos cambia esos pecados y nos da su santidad y nos da su justicia y comenzamos a practicar y a tener una vida diferente a la vida anterior. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. La provisión de salvación de Dios no vino por medio de la enseñanza perfecta de Cristo o de su vida perfecta, sino por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario es que nosotros venimos a tener vida eterna. Es a través de la muerte de Cristo que Dios provee el camino de salvación para los que depositan su confianza en Cristo y en lo que Él ha hecho a favor de ellos. Ahora pues ninguna condenación hay. No te olvides lo que dice Colosenses, que había un acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta sobre nosotros que decía que tú y yo éramos culpables. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana eran culpables? Levante su mano lo que era culpable. A ver. ¡Wow! Éramos culpables de muchos pecados. Había un acta, dice Colosenses, de los decretos que nos era contraria. Y que decía que tú y yo éramos culpables y como sentencia merecíamos el infierno. Pero a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, esa acta que nos era contraria, ahora ha sido totalmente y absolutamente revertida. Y ahora no hay condenación para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. La palabra griega katradima se traduce como condenación y únicamente aparece en el libro de Romanos, en Romanos 5, 16 y 18. Aunque se relaciona con el hecho de emitir sentencia por un crimen, su enfoque primordial no radica tanto en el veredicto como en el castigo del veredicto que trae la demanda. Como Pablo ya ha declarado, la paga o condenación del pecado es la muerte. ¿Qué merecíamos tú y yo? La muerte. Muerte eterna. Pablo aquí anuncia que la noticia maravillosa de que para los cristianos no existe condenación alguna, no hay sentencia ni castigo impuesto por los pecados que los creyentes han cometido o que cometan en algún momento. Aquí se da la diferencia. El hombre que está hoy día pecando allá afuera y que está en pecado sin Dios en su corazón, lo único que a ellos les aguarda es la condenación, o sea, el infierno. Nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Hemos, hermano, tomado el sacrificio de Cristo. Hemos tomado la cruz en nuestra vida. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación, sino nuestros pecados ya han sido perdonados. Y ojo con esto, porque no le estoy dando autorización para que usted salga de aquí y comience a practicar profesionalmente el pecado. Total, el Señor ya me perdonó. No estoy hablando de eso. Sino que estoy hablando de aquellas personas maduras que han alcanzado un nivel de madurez en el Señor y que pueden entender que de aquí para adelante hay que cuidarse, hay que guardarse, hay que buscar al Señor, hay que servir al Señor. Aquí Pablo anuncia la buena noticia maravillosa, que para los cristianos no existe condenación alguna, no hay sentencia ni castigo impuesto por los pecados que los creyentes han cometido. La palabra oketi, la palabra griega ninguna, es un adverbio negativo de tiempo enfático y transmite la idea de una cesación completa y definitiva. En el momento en que usted confiesa a Jesús como su Salvador, entonces de allí para adelante su situación de enemistad contra Dios cambió. Usted ya no es un enemigo de Dios, sino ahora usted es un hijo de Dios. Y de allí para adelante la ley ya a usted no le va a condenar, sino que la gracia del Señor es la que se va a mover en su vida.
En su parábola acerca del rey que perdonó a uno de sus siervos una deuda inmensa, Mateo 18, 23 al 27, Jesús ilustra la clase de perdón total y gratuito de los pecados para los que acuden a Él en contrite y humilde condición. Ese es el corazón del Evangelio, que Jesús pagó de manera completa y permanente la deuda del pecado y la paga del pecado por todas las personas que humildemente piden a Él con misericordia. No te olvides lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos el mundo, todos aquellos que confiesan a Jesús. Jesús no paga únicamente la deuda del creyente por el pecado, sino que le limpia de toda maldad. 1 de Juan 1:9. No solo pagó tu deuda, sino que te limpió de todas aquellas maldades que nosotros cargamos. Lo que todavía te sorprende más en su gracia, Él imputa e imparte a cada creyente su propia justicia perfecta. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Todavía más que eso, hermano, Jesús comparte su enorme herencia celestial con los que vienen a Él en fe. Es debido a una gracia divina tan inmensa que Pablo amonesta a los cristianos para que estén de continuo con gozo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Para que estén con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Después de haber sido justificados, hermanos, por Dios, nosotros jamás bajo ninguna circunstancia seremos sujetos a condenación divina. Vamos a llegar un día ante el trono, vamos a llegar un día a rendir cuenta, vamos a llegar un día al tribunal de Cristo, pero ya no para ser condenados, sino para ser galardonados, según haya sido sus obras, mientras estuvieron en vida. La verdad que nunca se puede aplicar la pena de muerte eterna a los creyentes, es el fundamento del capítulo 8 de Romanos. Como Pablo lo argumenta de manera retórica acercándose al final del capítulo. Romanos 8:31 dice, para que usted se sienta afianzado, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow, si usted tuviera la oportunidad de ver, de contemplar o de sentir quién es que está de parte suya y quién es que está en contra suya. Es más poderoso el que está conmigo que el que está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y de nuevo dice en el verso 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Si el tribunal más alto y la corte más suprema en el universo nos justifica, ¿quién nos puede declarar culpables? ¿Quién puede llegar allá y decir, sabe, esta persona es culpable, culpable, culpable? Si Dios, el juez de toda la tierra, ya te ha declarado justo, ya te ha declarado perdonado, wow, no hay deuda entre ese ser humano y Dios, ya no hay deuda, entonces has sido justificado y no hay nada ni nadie que te pueda acusar. También es importante darse cuenta de que la liberación de la condenación divina no significa liberación de la disciplina divina. Ojo, por ahí vamos entendiéndonos. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama. ¿Cuánto aquí le gustaría que Dios le ame? Déjenme sumar arriba a los que creen que Dios le ame. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario hoy día son consecuencia de nuestras propias decisiones, consecuencia de nuestras propias situaciones, de nuestros propios pecados. Mas Dios tiene que recurrir y Dios tiene que permitir que venga sobre nosotros la disciplina. Y ni siquiera metamos al diablo aquí por ningún lado, porque a veces la gente le echa toda la culpa al diablo. De todo culpamos al diablo. El diablo muchas veces no tiene nada que ver con nuestros problemas. Son nuestras malas decisiones, son nuestras malas actitudes, son nuestras malas amistades, y nosotros tenemos que vivir el resultado de eso. Entonces la disciplina es parte de la vida del cristiano.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La liberación de la condenación tampoco implica un escape de nuestra responsabilidad para con Él. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puedo imaginarme a alguien con tan poco cerebro, para no decir una palabra ofensiva, que va a sembrar zapallos y va a ofrecer para vender sandías. Porque cuando le vayan a venir a comprar las sandías, se van a dar cuenta que el hombre no sembró sandías, sembró zapallos. Entonces, el apóstol es claro y el apóstol a veces hasta lo facilita el camino. Y él dice, no os engañéis, hermano, Dios no puede ser burlado. La ley de la siembra y la cosecha, él la toma y la pone como ejemplo. Si tú siembras algo, no vas a cosechar lo contrario. Entonces, hermano, cada uno de nosotros tiene que preocuparse de lo que está sembrando. Porque por muy cristianos que seamos, lo que estamos sembrando es lo que vamos a cosechar. Si alguien está sembrando odio, no espere que mañana todo el mundo le va mal. Si alguno de nosotros está sembrando soberbia, altanería, odio en la familia, no espere que el día de mañana, cuando usted se muera, van a estar todos llorando al lado suyo. Pues es que muera solo por ahí. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Esa es la ley ineludible, hermano. No podemos ahí no sirven coimas, ahí no sirve pituto, no sirve nada. Lo que usted sembró, eso cosechó. Y eso tiene que ver muy, hermanos, interesantemente con lo que la palabra, el apóstol hoy día nos está hablando. No hay condenación, pero sí lo que ustedes hacen les va a traer o beneficio o les va a traer pérdida. ¿Para quién? La razón para la libertad de la justificación, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La exoneración total de condenación divina que reciben los creyentes es algo que se aplica sin excepción ni cualificación. Se concede a los que están en Cristo Jesús, en otras palabras, a todo cristiano verdadero. La justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de la muerte. No se olvide que hemos sido libertados del yugo del pecado. Ya no estamos bajo el yugo. Hemos sido libertados del yugo del pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado a mí ya no me domina. Sino que ahora usted tiene la libertad. Si usted quiere pecar, es porque usted quiere pecar. Amén. De ese yugo es que el Señor nos libertó. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros, si está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y también dice la Biblia que conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús, Cristo. Y la verdad dice, te hará libre. ¿Te hará libre pausadamente? ¿Te hará libre de a poco? No, Él te hace libre de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El uso que Pablo hace aquí de los pronombres en primera persona, yo y mí, destaca la triste realidad de que en esta vida presente ningún cristiano, ni siquiera el apóstol Pablo, está exento de las luchas con el pecado. En los versículos iniciales del capítulo 8, por otra parte, Pablo hace énfasis en la maravillosa realidad de todo creyente, incluyendo al más débil de entre nosotros, que participa de una libertad completa y eterna de la condenación del pecado. A los cristianos más santos también se les advierte que a pesar de no estar bajo el dominio esclavizado del pecado, van a experimentar conflicto con la vida presente. La Biblia es más clara y dice, el que esté firme, mire que no caiga. Hasta el más insignificante que se puede pensar de los cristianos en la iglesia, va a tener sus luchas, va a tener sus tentaciones y va a tener sus pecados. La clave se encuentra en la sencilla pero infinita profunda frase en Cristo. Un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No está hablando de los inconversos. No le está hablando a los cristianos tibios. Pablo le está hablando a los creyentes maduros. Dice, aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que
apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, a ver si me apoya, versos 3 al 5. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, y que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que andar? A ver, no lo veo muy convencido. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Cómo tenemos que andar? Vida nueva. Por eso es que la gente dice, wow, pero si yo tengo un vecino que va a la iglesia, pero sigue siendo exactamente el mismo que era antes de ir a la iglesia. Lo único que hace es se cambió de ropa y se compró una Biblia. Pero sigue teniendo las mismas actitudes, sigue teniendo la misma violencia en la casa, sigue siendo el mismo tipo malcriado, sigue siendo el mismo soberbio, sigue diciendo grosería. ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí? Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué tenemos que andar? En vida nueva. Dígalo que le cuente. ¿Cómo tenemos que andar? Vida nueva. Mira que a tu lado, dile, anda en vida nueva, dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, sino ser parte de Cristo. Repito ese concepto. Ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, sino ser parte de Cristo. No simplemente estar unidos con Él, sino ser unidos en Él. ¡Wow! A mí me gusta ir a la iglesia, dirá alguien. Me caen bien los cristianos. Me gusta el ambiente que se da en la iglesia. Me gusta la música. Me gusta porque la gente se ve que es sana. Se identifican con la iglesia. Se identifican con los cristianos. Pero ellos mismos no están en Cristo. Estar en Cristo significa lo que el apóstol Pablo terminó diciendo cuando ya él era maduro. Ya no vivo yo, dijo él. Ahora vive Cristo en mí. Tenemos que llegar, hermano, a estar tan amalgamados con Cristo. Tenemos que llegar a ser tan cristianos, a vivir tanto la vida del Evangelio, que debemos ser uno con Cristo. Los creyentes también están en Cristo en un sentido viviente de participación. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cristo hoy día está en presencia del Padre. Él está intercediendo por nosotros, pero ¿quiénes estamos realizando la obra de Cristo en el mundo? Somos los cristianos. Entonces yo no puedo andar representando mal a alguien que ha confiado en mí. Yo no puedo dar un mal testimonio de alguien que ha confiado en mí. El maestro confió. Él dijo, ahora vayan ustedes y prediquen el evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo también dice que tú y yo hemos sido llamados y somos embajadores en Cristo. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Que el mundo se reconcilie con Dios. Pero para que el mundo se reconcilie con Dios, primero nosotros los cristianos tenemos que estar reconciliados con Dios. Muchas personas se interesan mucho en su herencia familiar, en quiénes fueron sus ancestros, dónde vivieron y qué hicieron. Para bien o para mal, todos nosotros estamos ligados vitalmente a nuestros ancestros. ¿Cuántos saben de dónde vienen sus abuelitos? ¿Cuántos saben de dónde vienen sus tatarabuelos? Wow, tenemos tendencia, no sé, algunos españoles, otros indígenas, ¿verdad? Otros tenemos de alguna manera apellidos que son de linaje árabe. Y hay un montón de mezcla en nuestro país, hermano, en cuanto a los ancestros y en cuanto a los apellidos. Pero cada uno de nosotros no puede negar que somos descendientes de Adán. Algunos dicen, mira mi perfil, mira, yo soy alemán, dicen. Tenemos diferentes tendencias, tenemos diferentes razas, pero no podemos negar que somos descendientes de Adán. Y si somos descendientes de Adán, no podemos negar la pecaminosidad. No la podemos negar. La palabra del Señor enseña claramente. Es por esa razón que todo cristiano puede decir, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más Cristo vive
en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo vivo ahora lo vivo, Pablo está diciendo, pero representando a Cristo. Entonces cuando a usted le hacen daño, no le está haciendo daño a usted, sino que se lo están haciendo al que usted representa. Y el que usted representa es poderoso para tomar represalia contra todos aquellos que de una u otra manera le quieren hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios enseña claramente que todo ser humano es un descendiente de Adán y ha heredado su naturaleza caída. También deja claro que todo creyente verdadero se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios. Miren lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: es imposible que un cristiano sea cristiano sin tener a Cristo. ¿Todos los que están aquí tienen a Cristo? Cuando pasa el censo y le pregunta a usted qué es lo que es, y todos dicen somos cristianos. Yo no sé por qué todos se llaman cristianos si realmente no tienen a Cristo. Un hombre es imposible que sea cristiano sin tener a Cristo, y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos, y que por otra parte toda la justicia de Cristo ahora es de nosotros, a quienes Dios lo ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. La relación entre Dios e Israel, su pueblo, queda bellamente ilustrada en la vestidura del sumo sacerdote. Ustedes se acuerdan que el sumo sacerdote bíblicamente llevaba sobre sus vestiduras, sobre su pectoral, llevaba sobre su pectoral de éfod, llevaba las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Cada una de esas piedras que llevaba en su pectoral representaban a una de las tribus de Israel, de tal manera que cada tribu estaba representada en el sumo sacerdote. No venía un representante, a ver, traigan un representante de cada tribu, vamos a ir a hacer la ofrenda. No, entraba solamente el sumo sacerdote que lo representaba a todos ellos. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él nos representa a cada uno de nosotros ante el Padre. En lo que comúnmente se denomina su oración sumo sacerdotal, San Juan 17:21, por favor. En lo que comúnmente se denomina la oración sacerdotal, Jesús oró por el bien de los que pertenecen a Él, pidiendo al Padre que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lutero también dice: la fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. ¿Se entiende eso? Toda la justicia y la santidad de Cristo ahora me pertenece a mí, porque somos una relación con Cristo. Ahora todos mis pecados y todo lo malo que yo tenía, Él lo sacó, Él lo cambió y ha sido atribuido ahora a mí la bendición, la santidad y la justificación de Cristo. Cristo posee todas las bendiciones y la vida eterna. De allí en adelante se constituye en propiedad del alma. El alma tiene todas sus iniquidades y pecados, todo se convierte de ahí en adelante en propiedad de Cristo. Es entonces cuando comienza una bienaventuranza de un intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre. Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta. Cristo, el Todopoderoso y Eterno, al tomar sobre Él el mismo por su anillo nupcial de fe, todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en Él. Porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita, de modo que por la fe el alma del creyente es librada de sus pecados y ahora es vestida con la justicia eterna de Cristo, su esposo. Por eso el apóstol dice en la frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo aparece inscrito al final de los versículos de la Reina Valera, pero dice que en los manuscritos antiguos no aparecía esta parte del versículo, sino que el escritor en algún momento lo reprodujo y lo llevó a ese lugar.
Pero la conjunción porque se transmite la idea de causalidad. Conduce a la razón por la cual no hay condenación para los creyentes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí lo que el apóstol está hablando, la utiliza más bien con el sentido de un principio de operación, como lo hizo antes de la carta donde habla de una ley de la fe y como lo hace en Gálatas donde habla de la ley del pecado. Los que creen y confían en Jesús son libertados de la condenación, por así decirlo, al someterse a sí mismo a una ley superior que es la ley de la gracia y de la plenitud de Cristo. La libertad, hermano, de Cristo da una liberación completa y permanente del poder y la paga del pecado. También otorga la capacidad para obedecer a Dios. La noción misma de un cristiano que es libre de hacer lo que le plazca es contradictoria en sí misma. No se concibe a alguien que se llame cristiano. No se concibe a alguien que autoproclame en su vida el cristianismo que no obedezca la palabra de Dios. Todo aquel que no obedece la palabra de Dios está contradiciendo lo que el apóstol Pablo aquí dice. Ya no andan en la legalidad de la carne, sino que los cristianos dicen ahora andan en la vida obedeciendo al Espíritu. ¿Se entiende eso? La libertad que Cristo nos da es una liberación completa y permanente. También otorga la capacidad para obedecer a Dios. La noción misma de un cristiano que es libre para hacer lo que le plazca es contradictoria. Una persona quien cree que la salvación conduce a la ley, a la licencia, no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo Jesús es su Salvador. Al hablar del Espíritu de vida en Cristo, Pablo no da lugar a equívocos en el sentido de que está haciendo referencia al Espíritu Santo. La mente del cristiano está ocupada con las cosas del Espíritu y es habitada y vivificada por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo también en otros textos él dice que el espíritu de vuestra mente debe ser renovado. Porque mientras que el hombre no sea renovado en su interior y no cambie y no renueve el espíritu de su mente, va a seguir en los mismos pensamientos y esos pensamientos le van a llegar y le van a llevar a las mismas actitudes y va a hacer un círculo sin fin. Y eso es lo que hoy día vemos en muchas iglesias y eso es lo que hoy día vemos en muchos cristianos. Que una cosa los lleva a la otra y al final terminan enredados en los mismos pecados y la gente dice, mira, si ese va a la iglesia y no cambia, ¿para qué voy a ir yo? Una persona quien cree que la salvación conduce a la ley de la licencia no entiende lo más mínimo del evangelio. Al hablar del espíritu de vida en Cristo Jesús, nos está enseñando que la mente del cristiano está ocupada con las cosas del espíritu y es habitada y vivificada por el Espíritu Santo. Pablo ya resumió anteriormente en la epístola la manera como estas leyes se dan en la práctica. Cuando Jesús le explicó el camino de salvación a Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No se puede profesarse cristiano teniendo las mismas prácticas. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes entender esto, no puedes entenderlo. Mira, si tú quieres ser un cristiano, quieres ser un servidor, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino, si quieres entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Las verdades de Romanos 7 se encuentran entre las más inquietantes y parten el corazón en todas las escrituras. Y en gran parte por esta razón que muchos intérpretes creen que no pueden aplicarse a la descripción de un cristiano. Pero durante su vida terrenal el cristiano siempre tendrá debilidades. Siempre se va a manifestar su vieja condición humana y la vieja persona carnal que acostumbraba a ser en el pasado. Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado. Ya no se encuentra bajo el dominio y controles del pecado. Ahora es libre del yugo y su paga ya fue hecha. Se cuenta la historia de un hombre que operaba un puente levadizo. Cada tarde a cierta hora tenía que elevar el puente para permitir el paso de un barco de carga. Y enseguida tenía que bajarlo rápidamente para que pasara un tren con pasajeros que cruzaba a alta velocidad. Solo minutos después. Un día el hijo de este hombre estaba visitando a su padre en el trabajo
y decidió bajar a la cabina para ver mejor el barco cuando el barco estaba pasando. Fascinado por lo que estaba viendo, no se fijó en dónde pisaba y cayó en el gigantesco engranaje del puente. Su pie quedó atorado y el muchacho no podía zafarse. El padre vio lo que había sucedido, pero sabía que si tomaba el tiempo para ayudar a su hijo, el tren caería en el río antes de que pudiera bajarse el puente. Pero si bajaba el puente para salvar a los cientos de pasajeros y tripulantes del tren, su hijo moriría aplastado. Cuando este hombre escuchó el silbato del tren, indicando que en poco tiempo llegaría al río, él sabía lo que tenía que hacer. Él amaba a su hijo. En cambio, todas las personas que iban en el tren eran desconocidos para él. El sacrificio de su hijo por la vida de esas personas fue un acto de pura gracia y misericordia. Y esta historia ilustra lo que Dios hizo por nosotros. Entregó la vida de su único hijo. Lo envió a la cruz del Calvario por gente que aún no nacía, pero que ya en la eternidad los había amado y estaba en sus planes. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Porque de alguna manera Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Nos enseña el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso se llama sustitución. La ley no nos pudo dar salvación. La ley nos señalaba como culpables. Pero la única forma como Dios pudo traerte salvación fue a través de entregar, ofrendar el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los requisitos justos que la ley moral de Dios demanda en términos y pensamientos, palabras y obras. El aspecto ceremonial de la ley mosaica se ha puesto a un lado y la responsabilidad básica por el aspecto civil que muestra la aplicación de la palabra ha sido transferida al gobierno humano. La ley moral se basa en el carácter de Dios, ya lo hemos dicho, y se presenta en forma sustituta en los mandamientos. De alguna manera, hermano, nunca ha sido abrogada, sino que se encuentra su fuente en la autoridad de la persona de Cristo. Cada incrédulo sigue bajo la condenación porque no logra la perfección que el Señor pide. Así que cada uno de nosotros no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es una admonición, sino una declaración que se aplica a todos los creyentes. Esa palabra andamos se refiere a un estilo de vida. Andamos significa un estilo de vida, o sea, todos los días nos levantamos de la mañana hasta la noche y luchamos para ya no andar en la carne. No andar con el mal pensamiento, no andar con la mala decisión, no andar de manera soberbia, altanera, sino que ahora luchamos ¿para qué? Para vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Cuántos lo hacen cada día? Se refiere a un estilo de vida, los hábitos cotidianos y la manera de pensar que caracterizan la vida de una persona, puesto que todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu. ¿Cuántos saben que el Espíritu habita dentro de usted? Amén. Todo cristiano manifestará el fruto que ese Espíritu produce en su vida. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes ya no andan en la carne, ya no obedecen a su carne, ya no están subyugados, ya no están sometidos a la carne, sino ahora el Espíritu es el que opera en ustedes. Acompáñenme por favor a Gálatas, por eso terminamos, capítulo 5, versos 22 y 23. Antes estábamos subyugados a la carne. Y todo lo que la gente veía en nosotros, ¿qué era? Malas actitudes, malas decisiones, malas palabras, soberbia, engaño, maldad. Pero ahora que el Espíritu opera en nosotros, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de que el Espíritu opera en nosotros? Más el fruto del Espíritu. Hablando un poquito de lo que decía el apóstol al principio, ¿verdad? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Si en nuestro interior habita y está el Espíritu de Dios, entonces va a tener un fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Hágase
Hágase un autoanálisis aquí, un autoexamen, cada uno de ustedes. El fruto del Espíritu es Amor. amor. ¿Tenemos amor? ¿Estamos manifestando el amor? Oh, sí, pastor, yo amo a mi hermano. Es fácil amar al hermano. Pero el Señor dice que debemos orar aún por aquellos que nos maldicen. Aquellos que hablan mal de nosotros. Debemos aún orar por ellos. Debe haber en nosotros, ¿qué? Amor. Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que haber? Amor. ¿Qué debe haber en la iglesia? Amor. ¿Qué debe haber en el cristiano? Amor. Después, Gozo. gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu y el gozo habla de una actitud que es frecuente en el cristiano. El gozo no depende de las condiciones que yo estoy viviendo. Como decía alguien delante del devocional, esta fecha, estos días, ¿verdad? La gente anda un poquito más animosa, más alegre. ¿Por qué? Porque está recién pagado, porque en la billetera hay dinero. Pero por ahí por el 15 y el 20 del mes, la última semana del mes, algunos llegan a la iglesia no muy alegres. Porque a veces ni para la locomoción hay. Pero el gozo no depende si yo tengo dinero o no tengo dinero. El gozo no depende si las pastillas me están haciendo bien o me están haciendo mal. El gozo no depende que si me duelen los huesos o no me duelen los huesos. El cristiano debe estar siempre gozoso. Yo creo que ahí tenemos problemas, ¿no? ¿Necesitamos ese fruto? Amén. Dile a que está a tu lado, gózate en el Señor. Amor, gozo. ¿Qué más debe haber? Paz. Paz. No nos metamos mejor con ese fruto, ¿no? Paz. Es lo que más necesitamos en este tiempo, donde el mundo corre, donde todo el día se corre, donde se hace una y otra cosa, donde hay tanta productividad, donde hay tanta gente estresada conduciendo su vehículo, donde usted va a una oficina y no lo quieren atender, donde usted ve que están desocupados y solamente están chateando y no lo quieren atender. ¿Qué necesitamos? Paz. Amor, gozo, paz. ¿Qué más necesitamos? Paciencia. Yo quisiera que el Señor lo haga ahora. ¿Cuándo vas a cambiar a esta mujer, Señor? Dicen algunos. Aleluya. Tócala, Señor. ¿Está quedando grabado? Otras dicen, ¿cuándo, Señor, vas a cambiar a este hombre? Gloria a Dios. Y otra mamá dice, ¿cuándo, Señor, vas a operar y vas a actuar en la vida de mis hijos? ¿Se da cuenta? ¿Pero qué nos dice el Señor? ¿Qué debemos tener? Paciencia. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nosotros cumplimos con predicarles. Nosotros cumplimos con enseñarles. Nosotros cumplimos con orar por las familias en la iglesia. Pero ¿quién actúa y quién obra en el corazón de cada uno? Es Dios. Porque cuando tú y yo queremos meter la mano para arreglar las cosas, echamos a perder lo que Dios de alguna manera está haciendo y está trabajando. Así que, ¿qué necesitamos en la iglesia? Paciencia. ¿Qué más? Benignidad. Ser personas buenas. Como dicen por ahí algunos, este tipo es bueno de adentro. ¿Escuchabas? Porque refleja algo que la persona es una persona de alguna manera afable, es una persona que usted no va a ver maldad aparentemente, porque todos somos malos en algún área de nuestra vida. El Señor lo dice, no hay ninguno bueno. ¿Por qué me llama bueno? Le dijo cuando le dijeron, maestro bueno. ¿Por qué me llama bueno? No hay ninguno que sea bueno. Todos, en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos ese germen y ese ADN de la maldad. Así que debemos ser benignos. Pensar siempre lo bueno. ¿Por qué hay que andar siempre pensando lo malo? Ser benignos. ¿Qué más? Bondadoso. Debe haber en la iglesia del cristiano bondad. ¿Cuántos son bondadosos aquí? Que dan el asiento en la micro. Dan el asiento en la liebre. Eso habla de una persona bondadosa. Bondadoso en muchas áreas de nuestra vida. Tiene que ver con la generosidad. Fe. Esa fe habla de la fe en acción, no de la fe para creer.
Fe en acción. El apóstol dice que la fe sin obra es muerta. Tú me puedes decir, pastor, yo soy un gigante en la fe. Wow, mire, pastor, impresiones, soy un gigante en la fe. Pero a la hora que tienes que ofrendar, se desinfla gigante. A la hora que tienes que ayudar a tu hermano, a la hora que tienes que ayudar al enfermo, a la hora que tienes que ayudar en algo, despojarte de algo, entonces muestras que tu fe realmente quedó ahí. La fe sin obra es muerta. ¿De qué me sirve a mí decirle a mi hermano, hermano, Dios te bendiga, si de pronto el Señor me está diciendo que yo le pueda ofrendar 10,000 pesos? Esa fe es la que está hablando. La iglesia, el cristiano, debe manifestar el fruto del Espíritu y la fe debe llevarlo a actuar. No solamente a sentirse superior a los demás en fe, sino a actuar. ¿Necesitamos fe en la iglesia? Amén. Mansedumbre. ¿De qué nos habla la mansedumbre? Nos habla de madurez. Nos habla de aquel que está dispuesto a que se le enseñe. Porque a veces los cristianos llegan a un nivel donde parece que lo saben todo y al final se saben San Juan 3:16, no saben mucho. Algunos saben Juan 3:16, parece que ya no necesitan que les enseñen más. Necesitamos en la iglesia, hermanos, los cristianos, mansedumbre. Que si aún cuando haya un niño por delante, tengamos el respeto de poder escucharlo. Algo Dios tendrá que decir a través de ese hermano o a través de esa hermana. Mansedumbre. Y no solo en la iglesia, ojo, en el trabajo. En la vida diaria, en las conversaciones en el hogar. Escuche a sus hijos. Escuche a su esposa. Cuando una vez ellos están equivocados, ahí nosotros debemos reflejar y debemos mostrar mansedumbre. Templanza. Templanza habla de un cristiano maduro. No que un día me dice, sí, mi marrano me está llamando pastor, no voy a poder. Que su compromiso sean de personas serias, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Necesitamos ser templados de una sola línea. Porque la Biblia dice que el hombre que es inconstante va a ser inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que debemos tener templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. No hay leyes que vayan a castigarte, no hay leyes que vayan a prohibirte el fruto que debe haber en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y oramos al Señor. ¿Qué le parece?